Hello my travelers, bienvenidos a un nuevo video de Yane por el mundo. Espero que se encuentren bien y les estoy hablando en este momento desde el aeropuerto de José María Córdoba en Río Negro. En este video les voy a estar mostrando cómo es viajar con la aerolínea LATAM. Les recuerdo que este no es un video pago, tampoco estoy dándole promoción a LATAM, pero quería que supieran cómo es volar de Medellín hacia Barcelona. Entonces vamos a comenzar con lo primero, que sería salir del aeropuerto de Medellín y vamos a ir a hacer una escala de aproximadamente 20 horas en Bogotá. De allí salimos a Sao Paulo, también son como 13 horas de conexión y luego estaremos llegando a Barcelona. Entonces no se pierdan ese video porque les voy a dar detalle a detalle cómo es viajar con la aerolínea, qué ofrece y sobre todo cómo tienen que hacer para volar con conexiones internacionales. Bueno, ya estamos en el avión, así es como se ven los asientos. Creo que no se reclina. Y tiene esto acá. Está muy útil. El espacio aquí abajo. Y tiene esto bastante importante. Los conectores. Tienen los conectores USB aquí para conectar. Bueno chicos, ya hemos llegado al aeropuerto El Dorado en Bogotá. Y son las, vamos a ver, son las 11:46 de la noche. Voy a ir a buscar la salida de taxis para entonces irme al hotel y mañana seguir con las conexiones. El vuelo estuvo muy turbulento. Hubo un momento que sentí que el avión se iba a caer, literalmente. Pero de resto todo bien. Y aparte de eso, pues lo que eran los asientos y todo eso, pues me pareció como hasta cierto punto. Pero tiene el reposacabezas y todo, el asiento, pues hasta donde vino se reclina. Lo que me gustó es que tiene el USB para conectar los dispositivos. Y bueno, diría que bueno, en un vuelo nacional está bien. Esperemos el internacional para ver qué. ¿Cómo están? Hoy es un nuevo día. El día de ayer no pude grabar mucho porque pues ya estaba bastante oscuro y en el avión las luces estaban fallando un poco. Pero esta es la continuación del viaje. El día de hoy vamos a tomar la conexión desde Bogotá a Sao Paulo. Mi vuelo sale a las 7 de la noche. Obviamente hay que estar 4 horas antes, pues es lo más recomendable para poder pues pasar por el proceso de migración y todo el proceso para la revisión de las maletas. Yo literalmente solamente llevo equipaje de cabina y mi mochila, pues el artículo personal y el equipaje de cabina, porque me parece mucho más fácil moverse en estos momentos de todos los trayectos que voy a hacer. Y en este caso entonces vamos a tomar lo que es el vuelo internacional. Es primera vez que vuelo con LATAM en vuelos internacionales y vamos entonces a ver qué tal es la comodidad de los asientos. Tiene muy buenos comentarios LATAM, pero una de las cosas que no me gustó es que durante el embarque nos decían que los que tuvieran maletas de rueditas tenían que pasarlo a la cabina, a la bodega del avión. Y eso no me convenció mucho porque era lo que quería evitar. Pero al final, pues creo que todos hicieron caso omiso de ese mensaje e igual subieron con su equipaje de cabina y lo colocaron allí porque había bastante espacio. Pues igualmente pues entró todo allí en la cabina. Y bueno, vamos entonces a ver cómo es viajar en un vuelo internacional con LATAM, ver cuáles son los pros y contras de este vuelo. Y bueno, nos vemos entonces en Sao Paulo. Obviamente hay que buscar en esa pantalla, obviamente, las salidas internacionales, que son como 1000.
Y bueno, mi vuelo entonces estaría saliendo a las 19:45 a Sao Paulo y ya está programado allí en pantalla. Entonces miren que para allá hay una terminal gigante y para aquel lado es donde vamos, que también hay una terminal gigantesca. Bueno chicos, ya voy camino a mi puerta de embarque, que es la número 51. Todavía faltan como 5 minutos para llegar, pero bueno, en este momento entonces vamos a ir a lo que sería el embarque para Sao Paulo, que es la segunda conexión. El aeropuerto me parece gigante. Miren cómo están vacíos los asientos aún. Supongo que más tarde pues van a comenzar a llenarse. Así sucedió el día de ayer, que pues había como que mucho más cantidad de personas en la noche. Entonces vamos a caminar. Tengo aquí la maleta y bueno, sigamos con la conexión. Pela tripulação. Your attention please. We will now share safety information about this aircraft. We ask you to follow the instructions of our crew and pay attention to the signs and light signals. Antes de ajudar crianças ou outras pessoas, if the cabin loses pressure, oxygen masks will automatically drop down from above your seat. Pull the mask toward you, place it over your nose and mouth, secure the elastic band behind your head and breathe normally. Put on your own mask first before assisting children or others. Bueno chicos, este es un asiento en las salidas de emergencia. Tiene esta capacidad para colocar los pies y obviamente todos los objetos deben ir en la cabina, porque al ser salida de emergencia pues tiene que estar todo despejado completamente para poder estar acá. Miren el espacio que hay. Y bueno, acá como podemos ver pues salida de emergencia. ¿Cómo va la cocina? Pero pues por si se lo preguntaban, así son. Los demás asientos veo que tienen un poco menos de espacio, obviamente, más sin embargo pues la comodidad del asiento está bien. Bueno, la comodidad del asiento está bien, tiene este espaldar acá. Paulo estaríamos llegando a las 4 de la mañana, entonces bueno, tengo entretenimiento que es la tablet y vamos entonces a ver qué tal el vuelo en este momento. Bueno, aquí pude sacar la mesita de este lado y quedaría así, de esta manera. Y obviamente abajo tiene lo que pues es para descansar los pies, pero bueno, aquí tenemos esta manera de utilizarla. Viene escondida aquí de este lado y no adelante como las demás. Y bueno, como pueden ver, aquí no tiene pantallas ni nada, las de adelante tampoco tienen pantallas. Recuerden que es un vuelo de 6 horas, pero de 6 a 9 horas aproximadamente, pero pues bueno, aquí pueden tener su entretenimiento como una tablet. Bueno chicos, ya trajeron la comida, son como vamos a revisar la hora, son las 9:54 de la noche y tomamos el vuelo como a las 7:45. Viene un sándwich el jugo. En este momento hay muchísima turbulencia, como se puede ver. Y bueno, aquí tenemos, a ver, ensalada y una chocolatina, pero pues se ve muy rico. Y vamos entonces a comer a ver qué tal sabe. Bueno chicos, hemos llegado al aeropuerto de Guarulhos y quiero constar de que el aeropuerto es gigante, literalmente enorme, y hay hasta que agarrar un bus que es totalmente gratis, que se toma allí en esa parada de allí para que te pueda dejar en alguno de los terminales, porque tiene 3. Y por lo menos en esta área de acá está el terminal 2, pero este es oeste. De aquel lado de allá, pues lejano de allá para allá, es el este. Y pues así sucesivamente tiene muchos lados el aeropuerto. Y bueno, todo esto es la afluencia de gente que se ve por acá. Bueno chicos,
Estamos en la Terminal 3, miren lo grande que es. Y bueno, ahí están todos los lugares o pues las aerolíneas para hacer el check-in. Allá tenemos la pantalla, que es pues la zona de las salidas, y aquí es el embarque. Tienen que cruzar por aquí, miren que tienen que ir por allá, por aquel lado, y van entrando aquí en esta zona de aquí para hacer lo que es el embarque. Bueno, viajeros, estamos ya en el aeropuerto de Sao Paulo. Llegué como a las 4 de la mañana, pero pues no había grabado porque obviamente quería ir a descansar. Y bueno, ya estoy de regreso, ya pasé migración, ya me sellaron. Y bueno, en este momento estoy buscando la puerta de embarque para el vuelo hacia Barcelona. El aeropuerto es gigante, me equivoqué con el de Bogotá, realmente este es el triple de grande. Y fíjense que hasta acá tienen señales de hotel, porque tiene hotel el aeropuerto. Tiene varios, de hecho. Y todo esto pues son tiendas de comercios famosos. Yo voy entonces a esperar mi vuelo y les voy a contar entonces cómo es volar de Sao Paulo a Barcelona. Bueno, chicos, ya llegamos. Estamos en este momento en el avión. Y bueno, les quiero mostrar lo que contiene. En este momento, bueno, estoy en la ventanilla. Miren se ve. Tenemos una pantalla pues en la cual hay películas. Pues en este momento está cargando, pero sí funciona. Bueno, ya funcionó. Español. Vamos a ver si de pronto lo toma. Bueno. Listo. Ahí está. Cine. Y bueno, ahí tenemos varias películas. Acá tenemos esta base acá para colocar, obviamente esto creo que no es parte de la, bueno, es parte de esto. Bueno, tiene esto acá, se desliza. Y bueno, aquí yo abajo coloqué pues la tablet y coloqué mis cositas. Este es un avión de 767-300. El espacio en los pies está súper bien. Y viene con esto. Viene con unos audífonos, viene con una almohada y con una sábana. Aquí la tenemos. Y bueno, aquí tenemos el espacio en los pies para colocar lo que necesiten. Y hay muchísima gente el día de hoy, entonces bueno, vamos entonces a comenzar con la aventura hacia Barcelona. Bueno, aquí tenemos por lo menos el menú, que es una película, bueno, nueva. Y bueno, está actualizada más o menos y se ve. Obviamente uno le puede poner los subtítulos. Vamos a ver aquí. Subtítulos en español. El idioma también se lo puede colocar en español. Aquí para cortar o recortar la pantalla. Y bueno, tiene una buena, pues tiene buenas películas, la verdad. Hay algunas viejas, otras que son nuevas. Entonces, bueno, está bastante buena eso. Y para que no gasten pues la energía de sus dispositivos, pues pueden aprovechar y ver las películas que tienen acá. Y conectar sus audífonos también lo pueden hacer, pues yo conecté los míos y se escucha muy bien. Vamos a ver el mapa aquí. Bueno, aquí está detallado el mapa. A ver, actitud, Sao Paulo, para Barcelona 2058, para en Sao Paulo. Vamos a ver. Genial.
Bueno, son las 7 de la noche y esa es la cena que nos dieron. Bueno, estaba para escoger entre pasta y carne con papas. Obviamente yo escogí carne con papas porque pues la pasta de noche como muy pesada, pero de igual es una buena opción. Viene con un pancito, la carne, la papa, viene un Twix. Esto es como queso crema y una galleta. Aquí están los cubiertos, cucharas, cuchillo. Me dieron agua y pedí vino tinto. Hay también vino blanco, entre otras cosas que también pueden probar, pero se ve delicioso. Vamos a ver qué otra combinación de comida nos dan más adelante, pero bueno, esta es la primera que vamos a ver en la noche. Bueno chicos, son como las 12 y nos dieron una bebida, un cereal bar y esas margaritas para comer después. Bueno, aquí tenemos el baño y bueno, aquí tenemos para botar la basura, agüita, jabón, aquí para trancar la puerta, papel y aquí tiene para hacer lo que venimos a hacer. Aquí hay papel y bueno, creo que esta es una base, sí, una base para colocar al bebé para cambiarlo. Aquí hay más papel y bueno, sí tiene más espacio que el otro avión, me gusta. Bueno, vamos a lo que venimos. Bueno chicos, este es un desayuno, es un pan, tiene jamón y queso, eso es como una torta, viene con las frutas, yo pedí jugo de uva y agua, bueno, tienen gaseosa y café negro o café con leche. Y bueno, ese es el desayuno. Chicos, hemos llegado a Barcelona, el aeropuerto El Prat. Fue un viaje bastante largo, cansado, sin embargo me gustó este último viaje porque había mucho más espacio en el asiento y además de eso pues me gustó que tenía pues como el espaldar estaba un poco más cómodo. En mi opinión sobre volar con LATAM, la experiencia fue muy buena. El personal fue muy amable, me pude comunicar sin mayor problema ya que todos hablan inglés, español o portugués. La comida le doy 9 puntos, ya que pues creo que podría mejorar un poco. Los asientos estaban cómodos, lo único que no me gustó fue que en cada embarque pedían colocar el equipaje de cabina en la bodega, pero puedes hablar con la tripulación para evitar esto. Lo otro que no me gustó fue que el embarque fue muy demorado, pero al final pues estos son algunos pros y contras. Creo que la experiencia fue muy buena y viajaría nuevamente con esta empresa. Sin embargo, pues cada persona puede tener diferentes experiencias al momento de volar. Es importante tener en cuenta esta experiencia. Y bueno, my travelers, hasta un nuevo video. No olviden comentar, suscribirse y activar la campanita para más videos como estos.